Esta es una presentación del concepto de la cosmovisión, el concepto de orígenes del universo. En esta lección vamos a examinar los orígenes del universo. ¿Por qué es importante? Muchos pensarán que no sirve tratar de entender este sujeto, pero en realidad es muy importante conocer las razones por qué creemos en Dios como el creador de todo. En tiempos modernos, solo la ciencia es presentada en las escuelas y no presentan temas religiosos. Por eso debemos tener respuestas firmes para ayudar a nuestros jóvenes a saber la verdad de la Biblia, como la ciencia ayuda a probar Dios como creador, como también los adultos. Para los que creen la Biblia, la fe es explicada allí. Puede darnos un gran panorama del origen de todo lo que es real y que conocemos por nuestra vista, incluso de noticias y nuevos descubrimientos hoy en día. Sin embargo, tenemos que entender que la Biblia no fue escrita para soportar o argumentar la ciencia. Fue escrita antes del comienzo de esta disciplina y es importante establecer que la Biblia tiene un propósito diferente en la leyenda. Varias teorías pueden explicar lo que la Biblia enseña. La Biblia, distinguida de otros libros religiosos, aparte de cualquier historias religiosas o culturas pasadas, nos presenta que Dios únicamente es responsable por crear todo lo que es y todo lo que ha existido. Tal vez nos informa de una dimensión espiritual afuera de nuestro conocimiento físico. Dios existe aparte del universo porque Dios es espíritu eterno. Dios ha creado por un solo propósito que es su santa voluntad. Proverbios 9, capítulo 9, versículo 10 habla sobre tener una temeridad santa para obtener sabiduría y conocimiento de Dios Todopoderoso. Todo ha comenzado con Dios y todo está bajo su soberanía. Es por la voluntad de Dios que experimentamos todo lo que es bueno de Dios, presente y futuro. Sin embargo, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es llena de bendición para el bienestar del ser humano, la más preciosa creación que Dios ha hecho. Para entender todo esto más profundamente, tenemos que conocer las características de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6, y el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, miramos que estos atributos también son reflexionados en el ser humano. Por ejemplo, amor, bondad, fidelidad, amabilidad, compasión, justicia y santidad son creaciones de Dios. Podemos leer también en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos 22 a 23, por lo cual son descripciones del fruto del Espíritu. Estas definiciones revelan Dios quien es trascendente, eterno y lleno de amor. Entonces la creación visible es algo bueno y todos los seres humanos pueden entender que hay alguien quien creó todo lo que miran con simple vista. Además, hay propósito en la creación. Así es como Dios se revela en la naturaleza, porque Dios quiere estar en relación con los seres humanos como creador. También se revela por medio de revelación especial. Este es cuando una persona puede conocer a Dios personalmente en el ser, en la mente, en el alma y en todo lo que experimentamos espiritualmente.
Lo bueno de esto es que Dios confirma esta experiencia por medio de la Biblia y en el testimonio de otros cristianos. Finalmente, Dios nos dio vida para experimentar lo bueno de este mundo, con su propósito, que es algo que podemos conocer y entender todo el resto de nuestras vidas, además entendiendo que nuestra existencia es importante también. La razón por medio de esto es que nos creó como Él, por medio de su imagen o reflexión. No es imagen física, como cuando uno mira su reflexión en un espejo. Dios no tiene cuerpo, es un espíritu eterno. Del mismo modo, nos ha dado las mismas características que Él tiene. Sin embargo, no somos perfectos como Él. Con este conocimiento podemos conocer Dios personalmente y saber que Dios está interesado en lo quién somos y lo que hacemos con nuestras vidas como un Padre perfecto y bueno. Dios es creador, soberano, y por eso damos gracias y alabanza por la vida que tenemos. Porque Dios puede ser conocido, se ha revelado en tres personas, siempre siendo un solo Dios. Dios en la Biblia es Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Los tres son de la misma substancia y todos son importantes iguales al mismo tiempo. El Padre no se convierte en ser Hijo y el Hijo no es y no puede ser el Espíritu Santo. Dios es único y la Biblia habla que esta creencia es un misterio. Lo que uno cree sobre Dios nos ayuda a entender quién es Dios en el mundo, lo bueno de la creación y el ser humano siendo más valoroso sobre todos. Aunque cristianos no están de acuerdo cuánto tiempo ocurrió en la hora de creación, tenemos tres asuntos para entender esto. Por ejemplo, algunos creen que el universo es joven, creado en los 6 días literalmente. Además, que otros cristianos entienden que esos días son representantes de muchos millones o billones de años. Otros creen que Dios podía haber usado el tema de evolución limitada, pero que Dios siempre está encargado de todo. Cualquier sea su creencia personal, podemos estar de acuerdo que perdón, de acuerdo que el ser humano es la más importante creación, teniendo la capacidad de amar, pensar, crear, razonar, explorar, inventar, comunicar, tener maneras y convicciones de justicia, como también entender lo que es mal y bueno. Todo esto por medio de tener una conciencia diferente de los animales. Siendo creados por Dios, nos da valor único y propósito claro para vivir. Y como hemos hablado, tener relación con Dios iniciado por Él. Fuimos, fuimos creados para experimentar la vida con Dios, a nuestro lado en compañerismo. Dios nos ama y no tenemos que hacer algo especial o ser perfectos para recibir este amor. La conclusión es que entonces lo que creemos sobre los orígenes del universo es bastante importante. Dios creó todo y damos gracias, aceptando la invitación a conocerlo. O Dios no existe y no hizo nada. Si Dios es Dios, Él sabe todo, es todopoderoso y siempre está presente. Fuimos creados por Dios para ser amados y para amar y estar en comunión con Él para siempre.